Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Micrófono podcast, piu, piu, piu. ¿Todo funcionando? Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Estamos en esta serie de neurociencias aplicadas de neuromarketing y hoy día tenemos una mirada distinta. Una mirada distinta a la investigación, pero no menos curiosa. Y para eso tenemos, oye, todo esto me presenté, porque siempre me salto mi presentación. Soy Miguel Ángel Ruiz, ¿cómo están? A los que todavía no me conocen o la primera vez que escuchan este podcast. Estamos con Manuel Jiménez desde España. Nunca me acuerdo de qué parte, Málaga, ¿no? Málaga, la ciudad del Desde paraíso. Málaga, Manuel Jiménez, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo y con todos nuestros hermanos chilenos. Bueno, de hecho nos escuchan de Hispanoamérica y Chile es el país que menos nos escucha. No entiendo por qué. De hecho, he tenido que cambiar mi chilenismo porque la mayoría de mi audiencia no lo entiende. Así que he tenido que sacar cualquier tipo de slang chileno. Oye, quien recuerdo de Málaga es Dani Rovira, de verdad un humorista que me parece muy chistoso, que es de malagueño y su historia de lo que significa Málaga. Oye, ¿cómo has estado? ¿En qué estás? Cuéntame. Ahora mismo, trabajando, bueno, llevamos un par de proyectos. Una de las cosas que más nos interesa es, tú ya sabes que nosotros utilizamos principalmente como fluido de diagnóstico la saliva. Es un método muy poco invasivo, mínimamente invasivo. De hecho, yo siempre, cuando hablo... Tú sabes que el campo de la investigación más importante mío es el alto rendimiento deportivo, pero ocupo también otros elementos de biomedicina. Siempre le digo lo mismo a los jugadores de fútbol. Le digo, a nadie nos gusta que nos pinchen todos los días, pero un escupitajo, ¿quién no tiene un escupitajo para compartirlo con los demás, no? Sobre todo los Entonces, futbolistas, Dios mío, qué manera de sí, escupir en sí. un campo. Es como lo hacen gratis, así que escupar en el tubito. Exactamente. Y ahora lo que estamos trabajando en un proyecto con el Centro de Investigaciones Neurodegenerativas de Houston para desarrollar un kit que nos permita en casa poder analizar si mi padre y mi madre están desarrollando algunas de las proteínas relacionadas con los procesos neurodegenerativos, especialmente el Alzheimer, la demencia senil y el Parkinson. Wow, tremendo. Bueno, de alguna otra forma en nuestra sociedad ha envejecido y eso ha aumentado la presencia de enfermedades neurodegenerativas, que de alguna otra forma el costo de vivir más, y por lo tanto es una de las problemáticas a futuro a estudiar. O sea, actualmente una de las problemáticas a estudiar, a pesar de que no sé cuánto presupuesto realmente tienen los gobiernos a este tipo de investigación. Te diría que no lo suficiente. Nunca lo suficiente, pero bueno, lo importante en este caso es que lo que hagamos sea unirnos varios grupos, varios países, varios grupos de investigación e intentar unir fuerzas para alcanzar unos objetivos comunes. A fin de cuentas, la ciencia, cuando es una ciencia básica como la que estamos haciendo nosotros, que no es una ciencia, digamos, financiada por las grandes multinacionales farmacéuticas, es una ciencia en la que ninguno tenemos un interés económico y por tanto participamos todos con alegría y con el único objetivo de ayudar, ¿no? Poner un granito de arena. Oye, eres profesor de educación física. ¿Esa fue tu primera carrera? Sí, yo vengo de las ciencias del deporte, o sea, mi grado es en ciencias del deporte. Y después lo que pasa es que me doctoré en la Facultad de Medicina. Lo que hice fue hacer el programa de doctorado y el doctorado, en este caso, en psicofisiología. Y de hecho también tienes un PhD en neuroendocrinología. Correcto, esto es cómo, para que nos entendamos, es cómo nuestras hormonas modulan nuestra conducta y cómo nuestra conducta modula también la producción de hormonas, básicamente. Total, total. Es que algo muy curioso, porque no solo el cerebro cambia el cuerpo, sino el cuerpo cambia el cerebro. O sea, de alguna otra forma, eso es en resumen, eso es lo que es, ¿no? Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que entender ya, y cuanto antes demos este paso al frente mejor, que somos obviamente un ente biológico en continua evolución, esto es indiscutible, pero también somos un ente social.
y un Mm. ente psicológico, pensante. Entonces, nosotros ya tenemos que hablar de la biomedicina desde un aspecto biopsicosocial, en el que tanto los aspectos psicológicos como los sociales afectan también a cómo mi organismo, por decirlo de alguna manera, afronta los desafíos que se le presentan, tanto sociales como psicológicos como biológicos. De hecho, es muy curioso esto, porque cuentan varios estudios que demuestran que personas que tenían presencia de marcadores de enfermedades neurodegenerativas no los desarrollaron nunca debido a la riqueza de su red social, versus que aquellas personas que tenían menos marcadores, pero que vivían en soledad, desarrollaban enfermedades. O sea, al fin y al cabo, tu contexto social te permite que desarrolles o no enfermedades que están en tu código genético, pero que puede generar o no dependiendo de tu contexto social. Y eso es curioso de cómo una red social de verdad, no red social digital, una red social puede ayudarte o no eh, en el tema de salud. Eso es súper poderoso. Sin lugar a dudas. Y además, ya te digo, tenemos que ir empezando ya a pensar no en enfermedades, sino en pacientes, en cómo cada paciente afronta, en este caso, un desafío fisiológico. Fíjate que lo que estás diciendo con respecto a los procesos neurodegenerativos, esto es súper interesante, porque nosotros tenemos catalogado que marcadores de estrés, como por ejemplo los glucocorticoides, son determinantes a la hora de pensar en la polarización o no de esos genes. Nuestra genética obviamente predispone, pero los genes por sí mismos no hacen nada. Mm. No hacen nada. Dependen del ambiente para activarse o desactivarse. Lo normal es que el entorno active ciertos genes y produzcan un efecto y desactive otros. O sea que realmente, como tú bien estás señalando, como decía Robert Sapolsky, voy a citar al genio, ¿no? Somos consecuencia de todo aquello que no hemos podido controlar. Mm. Esto es interesantísimo, porque nos pasamos toda la vida intentando controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor y nos enseñan desde que somos muy jóvenes a controlar toda la situación, a ser capaz de mantener la compostura en las situaciones más inverosímiles, ¿no? Y sin embargo, somos consecuencia y nuestra fisiología y nuestra forma de actuar, nuestro comportamiento depende exclusivamente o mayoritariamente de todo aquello que no se puede controlar. La biología, la epigenética, la genética, el ambiente. Es Nuestra sorprendente. familia, nosotros no decidimos qué familia nacemos, nos desarrollamos, nacemos donde nacemos y se acabó, ¿no? No es como Y de yo nos no, dan los genes que había. sí, sí, es como de, se juntan nuestros papás, nacemos y es como esta la genética que está en el país que está. O sea, si decidiera, créeme que Latinoamérica no hubiera sido mi punto de escala, así como hubiera nacido más por otro lado, por este mismo lugar, pero al otro lado del mundo. Si hubiéramos decidido, creo que gente no nacería por acá. Digo, Sí, no, pero no decidimos, fíjate que no decidimos casi nada. Y esto, no. esto viene mucho en colación de tu línea de investigación um, y de divulgación, ¿no? Um, en realidad, tú no has elegido a tu pareja porque es una buena persona, que hace muy bien de comer, que te ayuda en todo, que es un apoyo consistente para tu existencia. No, un día pasó y feromonas, impresiones, emociones y ¡pum! Me enamoré. Y después viene lo demás. Después ya lo La justifico, lo justificación. entiendo, me adapto, ¿no? Pero ese primer paso no lo he decidido. O sea, ha sido algo como muy afectivo emocional que ha aparecido de repente de mi sistema límbico, a lo mejor una pequeña porción de mi forma de la cabeza que me recuerda a mi familia, ¿no? O un olor determinado tendente a la testosterona, más testosterónico y esas feromonas que desprenden los andrógenos son un atractivo brutal, ¿no? Desde un punto de vista biológico. O sea, que en realidad nosotros creemos que somos mucho más humanos que monos y a veces tendríamos que plantearnos si no somos un poco más monos que humanos. De hecho, sí, aunque te rías,
Mira, Hace poco, yo no creo hace tanto poco, en la... déjame que te cuente una cosa. Vale. Un segundito, perdona que te interrumpa. No, Es no. que esto es brutal. Se publicó la semana pasada. Se publicó un estudio en la revista, creo que fue Animal Behavior, en el que lo que se hizo fue presentar dos candidatos a presidente a un grupo de monos rhesus. Y tomaron nota de cuál de los dos candidatos los monos prestaban más atención durante más tiempo y de forma más continuada. Ok, ¿cuántos Pues monos fue votaron por Trump? en Estados Unidos. No, fuera de bromas. Perdón el chiste, espero no haber insultado Sí, a sí. nadie, era broma. Y fíjate qué cosa más curiosa, que eligieron al candidato que salió finalmente electo. O sea que hay mucho de biología en cada una de las cosas que hacemos y pensamos. Mira, yo no soy tan fan de la teoría de la evolución, pero de repente veo algunas personas y digo, mira, ese amigo no evolucionó, ese se quedó, se quedó en su fase mono. Como lo miro y digo, mira, la única explicación que tengo es que de verdad sus genes no se desarrollaron lo suficiente. Sobre todo cuando veo gente en el estadio y uno mira y dice, ¿qué hace ahí arriba? ¿Qué hace ahí arriba tirando cosas? Ok, ya, como que ahí es cuando la claridad de cómo llegó Bueno, ahí, Bueno, acuérdate de aquellos que se subieron en el obelisco cuando Argentina ganó el Mundial. O sea, esto es una cosa que te quedas y encima uno se cayó, se pegó un trastazo que creo que se mató o casi casi y tú dices, pero bueno, vamos a ver, vale, ¿qué euforia, necesidad hay? Celebremos, pero ¿qué claro, necesidad? Sí, que sí, sí, que la euforia, que todo lo que tú quieras, pero macho, eso tiene 40 metros de alto. total y completamente. Oye, aparte de eso, era jugador de badminton. Sí, yo De fui hecho, de hace muy los... poco compartiste una noticia que decía 5 jugadores españoles en la elite del badminton mundial. Y aparecía ahí con tu cara joven. qué jovencitos éramos entonces. Eso es del año 89, no veas si ha llovido ya, ¿eh? Sí, bueno, yo me fui preolímpico en Barcelona 92, he jugado en la selección española, he sido seleccionador de la selección española, como después cuando dejé mi carrera deportiva. Bueno, y al final he cerrado el círculo pudiendo trabajar con la mejor jugadora de todos los tiempos de badminton, que es Carolina Marín, y hemos estado estos 2 últimos años preparando la Olimpiada de París. Íbamos como una moto, yo creo que todo el mundo veía que lo habíamos hecho muy bien porque la medalla de oro ya se tocaba, pero cuando nos sometemos a un nivel de estrés Mm. límite, que es lo que le pasa a los jugadores profesionales, bueno, es que Del Potro, en una entrevista el mes pasado, decía, me han operado 8 veces de las rodillas. Dice, ustedes conocéis 5, pero es que me he operado otras 3 en secreto. Dice, y ahora el único afán de mi vida es poder conducir mi coche 200 kilómetros sin tener que pararme para estirar las piernas porque me duelen. Mm. Esta es la realidad del deporte de alta competición. Esta es la realidad del deporte profesional. El nivel de sufrimiento y el nivel de estrés al que sometas a tu organismo es crítico. Y en este caso, pues desgraciadamente, cuando ya teníamos todo hecho y ya habíamos pasado lo más duro, ¿no? Que es la preparación para la Olimpiada, ya teníamos todo, bueno, yo creo que éramos superiores, no te lo voy a negar, es lo que tengo los datos y sé que estábamos en la pomada. Pues un mal apoyo, una caída innecesaria, en fin, y rotura de ligamento cruzado y se acabó la Olimpiada. Pero bueno, Sí, qué divertido. No es como que alguien se haya roto el ligamento cruzado anterior y sepa lo que significa de... Au. Pero yo ojo que no, nunca he sido deportista de alto rendimiento, pero aún así. eh, pero es curioso esto, y queda un poco tu línea de investigación de cómo el cortisol y la testosterona afectan nuestro desarrollo. Alguna vez lo conversamos hace mucho tiempo, que un 50% de concentración de cortisol en la sangre afecta nuestra capacidad cognitiva de forma brutal. sí, no solamente, bueno, de hecho, lo puede afectar
a nivel de incremento de algunas estructuras, del volumen de algunas estructuras cerebrales. Esto, por ejemplo, en las primeras etapas de desarrollo, cuando estamos en primera y segunda infancia, donde la plasticidad neuronal está en su máxima efervescencia, el cortisol ahí es un mal compañero de viaje. Esto puede hacer que muchas de las neuronas que se están produciendo, de la neurogénesis que se está produciendo, en este caso normalmente en el ciclo dentado del hipocampo, en esa migración neuronal que se está produciendo durante la plasticidad, vayan a colapsar a lo mejor algunas estructuras más relacionadas con las respuestas meramente afectivo-emocionales, como pueda ser la amígdala, ¿no? De hecho, se ensancha de forma muy notable el volumen amigdalario y se reduce el volumen del córtex prefrontal. O sea, que de alguna manera somos menos pensantes y más reactivos. Claro, esto desde un punto de vista de supervivencia y siguiendo los procesos darwinianos tiene su sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque se supone que si yo nazco de una madre que tiene estos niveles de cortisol mantenidos en el tiempo, es porque hay un depredador cerca o una situación crítica de supervivencia que la mantiene en una situación continua de estrés, y que yo herede esa reactividad es una ventaja evolutiva, porque voy a estar pendiente de cuando venga el depredador poder huir, poder tener una conducta de inhibición más rápida, ¿no? Entonces, indudablemente el estrés es una paradoja porque podemos entenderlo como un proceso adaptativo, nos ayuda a adaptarnos a situaciones cambiantes, pero también puede ser entendido como un proceso desadaptativo. ¿Dónde está la situación o dónde está ese cambio? Pues ese cambio depende de lo que llamamos proceso alostático, o sea, la capacidad que tiene nuestra psicofisiología, no solamente nuestro organismo, sino también nuestra mente, de adaptarse a los cambios que se van produciendo en el entorno. Entonces, hay una serie de cambios internos y esa serie de cambios internos activan unos sistemas, ralentizan otros, producen un mayor incremento de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y demás, y al mismo tiempo reduce otros neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, que sería el freno de esas conductas disruptivas, ¿no? Por tanto, sin lugar a dudas, el estrés modula de forma muy notable cuáles son no solamente nuestras respuestas conductuales, sino también nuestra capacidad de comprensión del mundo. Nos nubla, en cierta medida, nuestra capacidad de discernir con cierta, digamos, solvencia aquellos desafíos que se nos presentan en la vida, lo que llamamos eventos vitales. Porque uno mira y dice, tu campo de acción y tu campo de investigación profunda es el deporte, pero que lo hemos conversado un montón de veces. De hecho, contarlos a los que nos están escuchando que nosotros hicimos un piloto de investigación, curiosamente el año 2019, ok, esto lo podríamos Pero llevar. no fuimos los responsables de la pandemia, ¿eh? No, 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 nos cortó la pandemia y dijimos, de hecho teníamos avanzado, estuvimos Sí. así, no sé si fue bueno o malo, porque estuvimos así de comprar el aparatito de medición y es como, no hubiéramos comprado, gastamos la plata y la perdimos o quedó ahí, o final, pero en fin, estuvimos así de hacer una investigación. Manuela compartió un modelo que adaptó de estos cambios de estas cuatro fases, ¿no? En el cual si gano un partido o gano algo que yo pensaba que iba a ganar, hay un aumento de testosterona, pero un aumento disminuido. Si yo gano algo que no esperaba ganar, hay un aumento de testosterona importante. Si yo pierdo un evento que yo pensaba que iba a perder, hay un aumento de cortisol, pero menor. Y si yo pierdo un evento que yo pensaba ganar, hay un aumento de cortisol importante. Entonces nosotros teníamos, y obviamente esto afecta porque a mayores niveles de cortisol, de alguna otra forma, si un equipo venía ganando y empieza a perder, y pierde 3 partidos consecutivos que pensaba que iba a ganar, los aumentos de cortisol hace que entren en un ciclo horrible, que de alguna otra forma podría incluso ser irreversible en un campeonato. Y nosotros desde nuestra parte como investigadores que trabajamos en el área comercial, quedamos como de, ¿sabes qué? Las ventas es muy parecido al tema del deporte. Si yo cierro o no cierro una venta que pensaba, de alguna otra forma creo que es plausible, ¿no? De que tengamos esas mismas reacciones. Si cierro un negocio que no pensaba cerrar, los aumentos de testosterona son considerables. Si no cierro un negocio que sí creía que iba a cerrar,
los niveles de cortisol. Y la pregunta es si aumenta mi nivel de cortisol a la siguiente negociación, ¿estoy tan preparado como para negociar? Y queríamos hacer una investigación, de hecho, levantamos todo el espectro y hablamos con equipos de empresas importantes, equipos de venta, dijimos, ¿quieren Mm. participar en esto? Es relativamente fácil participar. Y llegó la pandemia y fue como de, ok, creo que tomar muestras de saliva en pandemia no es factible. Como que algo me dice que no va a poder ser. Pero te lo digo por lo siguiente. En los contextos emprendedores, sobre todo Mm. latinoamericanos, hay momentos críticos, momentos de no pago de proveedores o momentos de negociaciones importantes. Y si creemos que hay que hay un incremento de cortisol importante en la sangre, significa que literalmente aquellos que deberían tomar mejores decisiones literalmente no tienen las capacidades cognitivas para tomar esas mejores decisiones debido a los niveles de estrés que podrían tener en la sangre. ¿No? O sea, estamos hablando de que si estoy en un contexto de estrés importante, en un cierre de mes, sin pagos, teniendo que pagar pronto, o sea, si estoy en Mm. un momento crítico y tengo niveles de cortisol importantes y tengo que tomar decisiones sabias e inteligentes, lo más probable es que no tenga la capacidad cognitiva literalmente para tomarlas. Cuándo se corta el carnicero la mano? Cuando se está separando de su mujer, que no está pensando en cómo tiene que meter el cuchillo para hacer el filete. Está diciendo, hay que ver, ahora cómo voy a hacer con los niños, tal, pum, ahí es donde se va el dedo. Mm. El cortisol es un mal compañero de viaje y especialmente tanto de forma aguda como de forma crónica. De forma aguda, efectivamente, nos puede onnubilar de manera transitoria y tomar decisiones de forma inconsistente, incluso contraproducente. Nos puede hacer invertir en aquello que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, hay investigaciones que se han hecho con mujeres durante el proceso, durante las semanas anteriores a la regla, donde se ha observado, por ejemplo, que tienen una mayor tendencia a comprar cosas que no se vuelven a poner nunca más en la vida. Mm. Pues es una necesidad realmente de cubrir esa faceta de tensión previa y que de alguna forma mis propias emociones ya me están dirigiendo, me están señalando pues que pronto voy a tener una situación de estrés como pueda ser pues la regla mensual. Hombre, sin lugar a dudas, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones y esas decisiones o esos negocios, si nos vamos al mundo de los emprendedores, esos negocios son positivos, hombre, esto va a aumentar mi autoestima, va a aumentar mi autoconfianza y además va a aumentar también lo que llamamos la presencia, ¿no? Esto lo explicó muy bien mi querida amiga Amy Cuddy de la Universidad de Berkeley, donde ella hizo un estudio en el que sometió a un grupo de personas a una situación de power posing y de posición, digamos, inhibida. A unos los puso con las piernas encima de la mesa, así en plan José María Aznar y George Bush, ¿no? Estamos trabajando en ello. Y, y demás, ¿no? Y a otros los colocó, pues como se suele colocar a las personas cuando las detiene la policía, ¿no? Que son con las manos juntas, metidas dentro de las piernas y sentados haciéndose pequeñito de alguna manera, ¿no? Reduciendo tu volumen, ¿no? Tu presencia. Bueno, pues solamente ella, el estudio, para que no estuvieran pendientes de tal, les decía que es que tenían un aparato medidor de las pulsaciones y tal, y que lo estaban probando en distintas posiciones para ver si funcionaba, para que la gente no estuviera pendiente de ese asunto. Bueno, efectivamente, las personas que estaban sometidas a una posición de inhibición tuvieron un incremento notable de cortisol y una reducción notable de la testosterona. Por el contrario, los que utilizaron una posición mucho más abierta, de ocupar mucho más espacio, ¿no? Tenían una tendencia mucho más de incremento de la testosterona y reducción del cortisol. O sea que, de alguna forma, el concepto de efecto ganador, que hemos hablado muchas veces, ese efecto ganador que observamos en el deporte, es perfectamente transportable a otras conductas humanas. De hecho,
el deporte no es otra cosa que la competitividad social, ¿no? Bajo unas reglas, bajo un control, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no es otra cosa que una competitividad, hay incentivos. O sea, si yo gano, voy a ganar más dinero. Si mi club sale campeón, voy a tener sponsors que van a inyectar más dinero y yo voy a poder pedir un aumento de mi prima, ¿no? Entonces, al final son aspectos diferentes, pero si yo me he metido dentro de la investigación en el mundo del deporte es precisamente porque el deporte es un campo de estudio de lo que somos los seres humanos y de cómo nos relacionamos entre nosotros espectacular. Sin lugar a dudas, la mejor forma de estudiar el cerebro competitivo humano es en el mundo deportivo porque ocurre todas las semanas. Y entonces es más fácil de poder ver qué está ocurriendo de forma sistemática. Es competencia pura y dura, o sea, propiamente tal. Mm, mm. Eso es el deporte, independiente cuál sea, independiente de cualquier contexto. Antes, no quiero dejar pasar esta pregunta. ¿Eres parte de la IBIMA? Cuéntanos un poquito de qué va. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga se llama, IBIMA. El Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga principalmente trabajamos en muchos aspectos diferentes, pero siempre buscando la mejora. Nuestra línea de investigación más importante es el síndrome metabólico, ¿vale? El síndrome metabólico es un compendio de enfermedades y patologías que acompañan a una respuesta crónica de estrés. Diabetes de tipo 2, obesidad, trastornos de la alimentación, problemas cardíacos, cardiovasculares, todos estos elementos que componen lo que es este síndrome metabólico es el campo de estudio principal del IBIMA. Y hay varias líneas. Unos compañeros están estudiando la dieta mediterránea y cómo la dieta mediterránea mejora de alguna manera la forma en la que tenemos de afrontar estos desafíos, estos eventos vitales. Mi amigo Fiones tiene ahí un trabajo que está haciendo de forma sistemática sobre la composición corporal y la diabetes. La diabetes de tipo 2 está estrechamente relacionada con el estrés. Y yo me muevo más dentro de los procesos inflamatorios y las enfermedades neurodegenerativas. Hoy tenemos clarísimo que probablemente primero sea la inflamación y después sea el proceso neurodegenerativo. Esto no lo sabemos, estamos investigándolo, pero tiene pinta de que efectivamente, antes de que aparezcan estas famosas betamiloides 40-42 y las famosas fosfotaus y todos estos analitos que nos permiten anticipar que el proceso neurodegenerativo está en marcha, ya han aparecido previamente marcadores inflamatorios, principalmente interleuquinas 6, 8 y 10 y algunas inmunoglobulinas que tienen que ver con el sistema inmunitario, pero que también se ven afectadas por el estrés. Esto es más o menos lo que hace el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga. Pero estamos hablando de que el estrés provoca inflamación interna y eso podría provocar caldo cultivo para el desarrollo de enfermedades. Sin lugar a dudas. Esto ya no hay duda ninguna. O sea, si me lo preguntas 10 años antes, te hubiera dicho, sí, estamos investigando, ahora no tenemos duda ninguna. O sea, cuando los glucocorticoides están transportándose por todo el organismo, van dirigidos a los tejidos diana principales, tanto cerebrales como corporales. Su objetivo principal es producir azúcar, glucosa, para que los procesos mentales se activen y lo fisiológico se ponga en marcha, haya energía para el músculo esquelético. ¿Para qué? Para saltar, subirme a un árbol y huir del depredador que me está buscando. Este es el objetivo principal del estrés, del cortisol, ¿no? Claro, esto está muy bien hace 5 millones de años, cuando Lucy se puso de pie, ¿no? Pero hoy, desde la revolución industrial hasta ahora, el nivel de estrés que hemos ido soportando ha sido cada vez más incremental y nuestra biología no ha tenido tiempo para adaptarse. Consecuencia de ello, síndrome metabólico, diabetes de tipo 2, problemas de obesidad y procesos inflamatorios. El cortisol lo primero que hace es paralizar la digestión. Paralizar toda la energía que no sea estrictamente necesaria para huir del depredador, ¿no? Y también detiene el sistema inmunológico.
Consecuencia de todo ello es un incremento de esas famosas interleuquinas y citoquinas, que lo hemos escuchado durante el COVID, volvemos otra vez, esta marea de citoquinas que decían que era la gran productora o la gran responsable de los daños mayores del COVID, pues exactamente el mismo proceso lo observamos con el estrés agudo. O sea, al final esas citoquinas van a producir un efecto inflamatorio. Las citoquinas son antiinflamatorias. O sea, el procedimiento que inicialmente buscan es que como yo he tenido que subirme a un árbol para huir del depredador, la biología entiende que me da un porrazo en el codo, que me golpea la rodilla, que tengo tejidos dañados, hay que repararlos, incrementan las citoquinas, buscan ese proceso antiinflamatorio o reductor de esa inflamación, pero lo normal es que esto termine con he huido del depredador o me ha comido. No hay otra alternativa. Si huyo del depredador, se acaban las citoquinas, hacen su trabajo posinflamatorio y esto le llamamos adaptación. Y si me ha comido el león, pues como se dice aquí en Andalucía, ya leches, ¿no? Entonces, como consecuencia, tenemos un efecto rebote. Y esas citoquinas que inicialmente eran antiinflamatorias se convierten en proinflamatorias. Y este es el punto de partida de gran parte de los problemas. Hasta hace poco no sabíamos qué pasaba a nivel celular. Hoy, gracias a nuestro querido Bruce McEwen, falleció el año pasado, lamentablemente, uno de los científicos más brillantes que he conocido en mi vida, Bruce ya señalaba que nuestra mitocondria celular se fragmenta para poder atender a la demanda energética. Cuando estamos en situación de estrés, esa mitocondria se fragmenta, produce más energía, soportamos el evento vital, lo superamos y posteriormente vuelve a fusionarse de nuevo esa mitocondria. Esto es un proceso adaptativo. ¿Qué pasa cuando esa fragmentación se mantiene en el tiempo? Envejecimiento, apostosis, inflamación, problemas neurodegenerativos, diabetes de tipo 2, problemas cardiovasculares. El cortisol en ese momento se convierte en un biomarcador completamente deleterio. Es lo que hay. Y es curioso porque, claro, si te está persiguiendo un depredador, se va y listo, pero si tu depredador es tu jefe y lo tienes que soportar al otro día, y al otro día, y al otro día, y al otro día, finalmente el evento nunca se va y por lo tanto lo repite. Y ahí tendremos el tan famoso síndrome de burnout que está, pero a Correcto. niveles... me acuerdo que cuando comencé a investigar esto hace unos 10 años, que metí un poco el tema de la neurociencia aplicada, etcétera, se decía que el estrés iba a ser uno de los, por el 2020, iba a ser uno de los mayores inhabilitadores laborales. Hoy día es por lejos el mayor número de licencias a nivel mundial, sin ninguna comparación, es como entre el primero y el segundo, o sea, estamos hablando que en esos 10 años no solo se cumplió la profecía, sino que literalmente se sobrepasó y de forma brutal. Los niveles de cortisol que tiene nuestra sociedad son insostenibles en el tiempo y eso está Te voy a dar una generando mala noticia. que vamos a hablar. ¿Qué pasó ahora? Antes de 2050, la mayor causa de baja laboral va a ser la depresión mayor, No, si producto va. del nivel de cortisol agudo mantenido en el tiempo de manera crónica. No, si vamos de bien a mejor, vamos del éxito al éxito, ¿sí? Eh, Ahora, antes de seguir esta conversación, aquellas personas que están escuchando eso y hoy he escuchado mucho cortisol, testosterona, estrés, ¿cómo lo definen en palabras sencillas? ¿Cómo define estos conceptos? Cortisol, estrés, testosterona.
Muy fácil. Vamos a poner el ejemplo nuevamente del depredador. Nuestro cortisol, como hormona, lo que busca principalmente es ayudarnos a superar los desafíos. O sea, nosotros siempre que nos enfrentamos a un desafío vamos a hacer unas oposiciones al cuerpo de profesores y eso es un estrés importante, sube mi cortisol. Claro, esto me va a ayudar a generar toda la energía necesaria para que mi cerebro tenga suficiente glucosa para poder recordar todo lo que he estudiado y poder hacer un buen examen. Como hemos dicho, lo normal es que una vez que supero el examen, vuelva otra vez a estar en mis valores basales normales. Y esto es maravilloso, esto es fantástico, esto es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque que tú subas cuando lo necesitas y vuelvas a un punto basal cuando no lo necesitas es el mejor proceso de adaptación que puedes tener. De hecho, está hasta demostrado científicamente que esos picos de cortisol que son adaptativos mejoran la salud del sujeto, o sea, incrementan su capacidad de superar desafíos de mayor envergadura. La testosterona nos capacita para alcanzar los objetivos. A través de dos vías principales, lo que llamamos conductas de priming social, o sea, yo he nacido con una enorme cantidad de testosterona que me ha dado mi madre cuando yo era un feto en la gestación, y nazco con un interés brutal por ocupar los puestos de privilegio y ser el director de un banco, el presidente del gobierno o iba a decir el entrenador pero no, el entrenador no. Los pobres no veas. Bueno, el presidente del Barca. Sí. Estas serían las conductas de priming, pero también puedo alcanzarlo por lo que llamamos relación recíproca. O sea, yo no he nacido con esa predisposición, pero invierto en no sé dónde, ¡pum! ¡Ostras! Y gano. Y esto sube mi testosterona. Y invierto en otra cosa y ¡pum! Y gano. Y vuelvo a subir mi testosterona. Y llega un momento en el que tengo el mismo nivel de compromiso y de capacitación para luchar por esa vía que el que ha nacido con esa condición. Bueno, yo siempre lo he comentado. Si como hombres ponemos la mano así, podemos ver a simple vista, ves que mi dedo anular es claramente más largo que mi dedo índice. A ti te pasará exactamente lo mismo, ¿vale? Sin embargo, en las mujeres observaremos justo lo contrario, que el dedo índice es o igual que el anular o incluso un poquito más grande. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues es que durante la fase prenatal, la testosterona que se filtra a través de la placenta no solamente afecta a este dedo, que es el dedo de la testosterona, que es el que señala cuánta testosterona hemos recibido durante la fase prenatal. Yo soy hombre y, por tanto, también he recibido bastante de mi madre, más la que he producido yo. Y este dedo señala los estrógenos. Y uno diría, bueno, modula nuestra física o nuestro cuerpo físico, pero ¿y modula nuestra mente? También. También la modula. Si antes hablábamos del cortisol y de cómo el cortisol durante la fase prenatal reduce el número de neuronas, reduce el número de axones que tienen las neuronas del bebé y reduce la neurogénesis. O sea, en realidad el bebé, si la madre ha sido sometida a, por ejemplo, a un maltrato físico durante la fase de gestación y esto ha producido un nivel de estrés importante en ella, el cerebro del bebé que nace afectado por ese estrés. Nace con menos capacidad cognitiva ya de nacimiento. Y lo mismo nos pasa con la testosterona. Si hemos recibido gran cantidad de testosterona en el seno materno durante esa fase prenatal, nacemos con la capacitación de querer ocupar esos puestos de privilegio y de encontrar las maneras de conseguirlo. ¿Se consigue siempre ambos casos? No. Por eso a esto le llamamos mismatch effect, efecto de desajuste. El mismatch effect lo que hace es que yo tengo una predisposición genética y biológica para competir y para ser el mejor, pero nazco, como estábamos hablando antes, en un barrio de las afueras de Buenos Aires, ¿no? Donde estoy rodeado de delincuencia, no tengo para comer y tal. Difícilmente voy a poder sacar todo eso que mi biología me está mandando y ponerlo en consideración en mi vida.
¿eh? Mm. Pero sí existe una tendencia natural con la que nacemos. Es más, muchos estudios sugieren que la testosterona podría modular algunos elementos de nuestro cerebro que están relacionados con la selección de la pareja sexual. Agárrate, porque puede ser que parte de nuestra tendencia hacia el mismo sexo pueda estar relacionada con una mayor o menor aportación hormonal durante la fase de gestación también, no solamente por elementos culturales y el aprendizaje propio de la sociedad. Que hay muchas cosas que rascar, ¿eh? De hecho, si alguien, lamento si después de esto les mato su significado romántico del beso, pero el beso es un intercambio de genética para saber si soy compatible reproductivamente con la pareja, y para eso está el área de histocompatibilidad. No me acordaba del área en específico que hacemos, nos besamos, intercambiamos saliva, veo si soy compatiblemente y después digo, no me gusta cómo besa. Ese es tu cerebro diciéndote, no son compatibles genéticamente para reproducirse. Así que si tienen una visión romántica del beso, lo siento. Y del enamoramiento. También es un es- proceso meramente neuroquímico. Sí. De hecho, bueno, estaba invitando al doctor Eduardo Calixto, que él habla, un postdoctor de México, que habla mucho de esto. Del hecho, tiene un libro que se llama Amor y desamor en el cerebro, que me parece espectacular. Buenísimo, se lo recomiendo si quieren leerlo. Y tiene problemas de agenda, pero quiero que esté acá para terminar la serie, porque, de verdad, habla de esto, de alguna otra forma desromantiza todo desde el punto de vista biológico y nuestras conductas, pero también nos enseña a aprender a amar, a desamar, que es algo natural. O sea, piensen que en promedio, nosotros tenemos 3 parejas hasta nuestra pareja final, ¿no? Entonces, es como normal, ¿no? Terminar, romperse el corazón, llorar. Sí. Entonces, aprendemos a remar y a vivirlo bien sin que duela tanto. Ahora, desde tu punto de vista de investigación, tenemos una tendencia cómo lo hacen, pero ¿cómo mides los niveles de testosterona y cortisol en las personas? ¿Cómo se logra esto? Sobre todo en deportistas. Muy sencillo. Las capas lipofílicas de nuestras glándulas salivares son permeables a las hormonas y además son permeables exclusivamente a las hormonas libres, las que están dirigiéndose hacia los tejidos diana. Y esto es lo más interesante porque si nosotros hacemos un análisis sanguíneo de hormonas, testosterona, cortisol, progesterona, vamos a obtener el rango total, o sea, las hormonas que están adheridas a proteínas, que por tanto no están dirigiéndose hacia los tejidos diana, sino que son parte de nuestra fisiología y de nuestro metabolismo, y aquellas que están libres, que no están adheridas a proteínas y que van dirigidas a esos tejidos diana. La saliva solamente medimos estas últimas, con lo cual tenemos una visión exacta de lo que está ocurriendo en ese momento. Es como si hiciéramos una foto, ¡pac!, y pillamos el momento fotográfico que está ocurriendo en ese momento en el jugador, en el político o en el médico que está interviniendo quirúrgicamente un tumor cerebral. O Y, sea, literal. las técnicas son y se puede hacer por dos vías principales: el inmunoensayo, que para que nos entendamos es muy fácil. Nosotros tenemos cinco muestras que sabemos la cantidad de hormonas que tiene, porque vienen de laboratorio. Eso se analiza, emite una serie de quimioluminiscencias por medio de una adherencia de... no te voy a contar todo el procedimiento, pero bueno, esa quimioluminiscencia es medida por el aparato y entonces cuando metemos la muestra desconocida, la saliva del jugador X, pues emite un número de quimioluminiscencias y por una simple fórmula f de x te da un punto exacto con una fiabilidad. El fabricante dice que el 95%, pero si te soy sincero, en mi caso nunca he llegado al 95%. Siempre ha sido 98, 99, incluso 1 me ha dado alguna vez. Es muy Que, sencillo, muy fácil, muy rápido y muy barato. de hecho, es curioso porque me comentaste una vez que una vez midieron a un deportista que había fallado un penal y Sí. tenía un 500% de cortisol en la sangre. Sí, de hecho es la vía más probable a fallar el penalti. Si tú Porque vas uno a mira y dice, o sea, literalmente si un deportista falla un penal, tiene un 500% de cortisol en la sangre, literalmente significa que 5 minutos después tiene el arco vacío, el portero está al otro lado, tiene la pelota en sus pies
y es literalmente que no tiene la capacidad física para chutearla para adentro. O sea, la Es capaz de probabilidad de fallar, fallarlo es capaz es de capaz de fallar fallar. simplemente porque motrizmente no tiene la capacidad de pensar bien. Sí, sí. Esto es súper interesante. Voy a intentar ser rápido, breve y decirlo para que nos entendamos todos. Em, Tenemos una estructura en nuestro neocórtex, justo cerca del área del lóbulo temporal y entre el lóbulo temporal y el córtex frontal, que llamamos área motora suplementaria. Este área motora suplementaria es del tamaño de una almendra. Tiene la habilidad de ir almacenando todas las respuestas motrices que han sido positivas en nuestra vida. Cuando hemos saltado el charco con nuestros amigos y hemos superado el charco y no hemos caído dentro y no nos hemos mojado los pies, cuando hemos lanzado a canasta desde 3 en el último segundo y ha entrado, nuestra área motora suplementaria guarda toda esta información. Y cuando falta un segundo para terminar el partido y recibimos la pelota, nuestra área motora suplementaria toma esa decisión por nosotros. Nosotros no pensamos, recibimos y lanzamos. Y sabemos qué era lo que tenía que hacer. Y esto, hay una cita preciosa de Michael Jordan que decía algo así como: cuando falta un segundo, todo mi equipo me da la pelota a mí para que yo lance. ¿Por qué? Dice, porque he conseguido más de 100 victorias en el último minuto, en el último segundo, ¿no? Dice, ¿y por qué he conseguido más de 100 victorias en el último segundo? Dice, porque antes fallé 100 veces más. O sea que al final este área motora suplementaria se va a encargar de almacenar cuáles son las respuestas más afectivas. Si el cortisol está dirigiéndose hacia los tejidos diana, lo primero que va a hacer va a ser bloquear el área motora suplementaria. Eso, lo primero. Y lo segundo, y esto te va a dejar aún más loco, y lo segundo es bloquear la producción de testosterona. Sí. Así O sea, que si hay alto nivel de cortisol, aunque tú tengas una predisposición competitiva, no vas a poder competir porque el cortisol va a bloquear la dirección de la testosterona hacia los tejidos diana. solo tengo dos preguntas para terminar y no quitarte más tiempo. El primero es, se ha visto, o se dice, de que ver entrenamientos no es tan efectivo, pero aún así sirve a nuestro cerebro para, por Sí, ejemplo, ver combate, ver cosas por el estilo. ¿Sirve de alguna otra forma a nuestro cerebro para estar en estado de entrenamiento y mejorar nuestra capacidad? ¿Esto es efectivo? eso es correcto, y no solamente eso, sino que hay evidencia científica por parte de mi amigo Justin Carré de la Universidad de Ontario de que aumenta la testosterona también viéndote ganar un partido en televisión. ¿Viste? Entonces, a nosotros, no, a mí me Sí, retaban sí, porque sí, sí, antes sí, de sí. ir a... Pregunta por los fans. Pregunta por los fans cuando gana el No, no, equipo. sí, Sí, sube su testosterona también. Y de hecho, en España hubo un 15% más de nacimientos los 9 meses posteriores al Campeonato del Mundo que ganamos en Sudáfrica. ¿de verdad? Sí. Curioso entonces de cómo ¿de verdad afecta hasta la natalidad? Aumenta la testosterona de los fans, casi todos hombres, y cuando aumenta la testosterona, pues la hormona luteinizante y folículo estimulante, que son las dos hormonas que producen espermatozoides y los maduran para que puedan fecundar al óvulo, están en plena efervescencia. Es como si hubiéramos vuelto a la edad adolescente. Oye, ¿y cuánto porcentaje de nacimiento aumentará que Colo-Colo haya ganado el campeonato hace poquito en el 44% de la población chilena? Va a estar Pues interesante eso. en la ciudad del equipo estoy seguro que va a haber un incremento superior al 10% en nacimientos dentro de 9 Eso es lo meses. importante de Colo-Colo, que Colo-Colo es transversal en Chile. Somos locales en Chile, Pues, menos en Calama. Calama es de Cobreloa. pues entonces va a haber un boom natal. Mira tú qué No, curioso. es muy interesante esto, porque
a fin de cuentas, ¿por qué vemos nosotros un evento deportivo? Bueno, pues porque son dos luchadores, son dos gladiadores, dos equipos gladiadores que luchan por un fin común. Y ese fin común es mis colores, es mi representación. Yo me siento identificado con uno de esos dos gladiadores. Que gane, que venza a su rival, es un acceso de euforia brutal, ¿no? Y este acceso de euforia cursa con una retroalimentación en lo que llamamos el sistema de la recompensa, que no solamente va a producir más dopamina y me va a motivar a querer seguir viendo a mi equipo más veces, sino que además va a producir un chote de andrógenos, principalmente de testosterona, y ya te digo, de la folícula estimulante y de la hormona luteinizante, y como consecuencia de todo ello, pues salgo del partido que parece que que me acaban de subir el sueldo. Después vuelvo a trabajar y me doy cuenta de que sigo siendo un triste contable de Albacete, ¿no? Pero mientras tanto... De hecho, es curioso, porque me acordé de un TikTok que decía, es curioso cómo mi estado de ánimo depende de 11 pelotudos detrás de una pelota. Y es como de, no, Sí, así, de perdemos y nos sentimos mal, ganamos y nos sentimos en la sí, cúspide. sí. Y te lo hice porque el segundo semestre de Colo-Colo, después de quedar eliminados de la Copa Libertadores por River Plate, ha sido uno de los mejores segundos semestres en la historia de Colo-Colo y del fútbol, porque ganó, si mal no me equivoco, 14 partidos de 15, ha sido pero racha, pero brutal, Mm. y estábamos más Excepto ganar. encima a 10 puntos, de nuestro archirrival, y le terminamos ganando por 2. Entonces fue una cuestión. De hecho, se definió el campeonato en la última fecha, entonces fue como de ¡guau! Más Eh, todavía. Claro. y de hecho, voy a hacerte una salvedad. Sé que cuando conversamos esta vez no lo mencionaste de forma directa, pero íbamos perdiendo en el último partido. Si perdíamos ese partido, íbamos a fecha definitoria. Mm. Y el que hizo el gol del empate y que por lo tanto nos daba los puntos suficientes para ganar fue alguien conocido tuyo, Arturo Vidal. Anda, Eh, mira qué bien. hizo el 1-1 Arturo Vidal, que está hoy día en Colo-Colo, y permitió que el empate y que terminamos ganando el campeonato. Se lo Es muy comento por... competitivo, ¿eh? Es muy Sí, competitivo. sí, demasiado competitivo para algunos. A veces demasiado, sí. Pero Arturo Vidal, que sé que trabajaste con él cuando estuviste hiciste Sí. investigación en el Barcelona. La última pregunta. ¿Hay alguna forma desde tu conocimiento en el cual, no sé si afrontar, pero manejar de mejor forma los niveles de estrés, sabiendo los efectos que tienen y sabiendo que muchas veces no puedo escapar de las situaciones de estrés? Porque, claro, antiguamente teníamos tres opciones: arrancábamos, nos quedamos quietos, paralizados o atacábamos. Pero no puedo arrancar de mi trabajo, no le puedo pegar a mi jefe, o sea, sí le puedo pegar, pero las consecuencias van a... O no me puedo quedar paralizado mientras él me habla, entonces por lo tanto no puedo reaccionar como reaccionaría hace 5 millones de años. Pero ¿hay alguna forma de poder mejorar, no sé si la Sí. recepción, pero mi forma de manejar el estrés, sabiendo que va a estar ahí? Y de Sí. que tal forma de que no tenga el efecto negativo que tiene normalmente en nuestras vidas. Sin darte cuenta, has dado las dos claves. La primera es de mi querida Sonia Lupien, que es la directora del Centro de Investigaciones del Estrés. Dijo, la mejor forma de combatir el estrés es conocerlo muy bien. Lo primero es ser consciente, como tú muy bien has apuntado, que esto va a pasar. No pensemos que nuestros estados afectivos, emocionales y nuestros estados de ánimo no van a aparecer cuando algo se complica. Van a aparecer, sin lugar a dudas. Y yo tengo que ser consciente de ello. Y el ser consciente ya es el primer paso de afrontamiento. El segundo paso es, nueva cita, en este caso de Robert Sapolsky otra vez, la naturaleza de la naturaleza humana es no estar condicionados por nuestra propia naturaleza. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que no estoy predestinado para nada. Tengo una tendencia, tengo una respuesta, pero tengo la capacidad cognitiva de afrontarlo de manera activa, proactiva. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que yo lo que tengo que hacer no es resistirme al estrés, sino comprenderlo y afrontarlo.
porque es lo que realmente me está pidiendo mi cuerpo para dar el salto definitivo y convertir en adaptativo lo que puede ser desadaptativo. Esto lo explicó Taux en el año 1958 con la metáfora del bombero. Si una casa se está quemando y yo vengo con la manguera, soy un bombero, vengo con la manguera, pero el flujo de agua es insuficiente, la casa se va a quemar. No voy a conseguir extinguir el incendio. Sin embargo, si el flujo de agua es superior a la demanda, los daños que el agua va a producir en la vivienda van a ser mayores que el propio incendio. Probablemente la tengamos que echar abajo. ¿Cuándo consigo apagar el incendio? Cuando la cantidad de agua que destino al fuego está estrictamente relacionada con la tendencia de ese fuego. Entonces extingo el fuego y no hago el daño necesario para que el edificio sufra problemas estructurales. Esta es la clave. La clave es que nosotros aportemos la cantidad de energía necesaria para superar el desafío, ni más ni menos. Tanto por un lado como por otro, las consecuencias son brutalmente negativas. Entonces, lo que tengo que hacer es afrontar de forma activa, proactiva ese desafío, entenderlo como un desafío y no como una amenaza, y si eso es insuficiente, también podemos optar por lo que llamamos los 3 apoyos, que es el apoyo social, el apoyo emocional y el apoyo especializado. El apoyo emocional es ese amigo o esa amiga que todos tenemos a la que le podemos contar lo que sentimos porque sabemos que no vamos a ser juzgados por ello. Y prácticamente vomitamos lo que sentimos, ¿no? Sin freno y sin siquiera darle vueltas si lo que estoy diciendo es coherente o tiene sentido. Lo que quiero es desfogar toda esa sensación. El apoyo social son todos esos amigos que me envuelven, que no son mis amigos, por decirlo de alguna manera, más personales, pero con los que salgo, me lo paso bien, disfruto, me río. Con los que me desconecto. Exactamente. Y por último, el apoyo especializado, que puede ser o bien un psicólogo clínico, o bien un psiquiatra, o bien alguien que tiene conocimientos en neurociencia y en psiquiatría, pero que no es mi terapeuta oficial, pero que me puede orientar en decirte, Miguel Ángel, mira, esto que te está pasando le pasa a todo el mundo. No te agobies. O sea, tú lo que tienes que entender es que esto es normal y que una persona con conocimientos te lo pueda decir para que tú frenes, asientes y digas, no, esto lo supero yo porque esto es un desafío. Y esta es la mejor manera de superar el estrés, afrontarlo de forma activa, proactiva. Si nos volvemos pasivos, lo paso muy mal y yo lo que hago es me oculto, me ensimismo, o por el contrario, de forma reactiva, cuando algo malo pasa, me cago en la ley, la culpa es tuya, la culpa es de aquel, no, porque te dije que no pusieras eso. Todas esas respuestas a lo único que te llevan es a una situación de mayor estrés y de menor capacidad de superar ese desafío que se te ha presentado. Esta sería la estrategia adecuada. Después puedes hacer también algo de meditación, yoga, actividad física deportiva, por supuesto. La actividad física deportiva es lo mejor, es el mejor ansiolítico que hay porque la testosterona es el mejor ansiolítico del mundo. Con lo cual, sube tu testosterona, haz trabajo de fuerza y vas a salir, y esto nos ha pasado a todos, que hemos venido del trabajo con unas ganas de matar al jefe, como tú dices, ¿no? Y con ese cabreo nos hemos ido a correr por el parque y cuando hemos vuelto parece que ha cambiado, todo ha desaparecido. Y seguimos con el mismo jefe, iba a decir cabroncete, ¿no? Pero nos sentimos de otra manera. Esta sería la forma correcta de afrontarlo. A mí me encantaba taekwondo, a mí me encanta taekwondo porque, de verdad, tengo un mal día, voy a patear, a no ser humano, voy a patear una palmeta y de verdad uno terminaba como de, estoy relajado, mi mejor terapia. Taekwondo, de verdad, siempre fue mi mejor terapia, siempre. Aquí hay un humorista español que se llama Leo Harlem, que dice que hace taekwondo de mantenimiento. Dice, ¿taekwondo de mantenimiento? Dice, ¿eso cómo es? Dice, pues me he visto de chino. Dice, me vienen 3 o 4, me muelen a palos, dice, y unas veces me mantengo y otras veces no. Sí, pero de verdad es relajadísimo. De verdad, uno tenía un mal día, entrenaba, se descargaba y uno salía
Como estoy listo, qué terapia, qué psicólogo, taekwondo, para mí funciona re bien. Oye, Y no quiero dejar pasar esto. ¿Qué opinas tú del neuromarketing como técnica y como herramienta? Tu opinión crítica, acá, bienvenido cualquier visión que tenga. bueno, te voy a decir, indudablemente toda selección tiene una connotación afectivo-emocional. Esto está claro. Ahora, ¿hasta qué punto este concepto emocional puede influir en las ventas? Bueno, pues esto es digno de investigarse. Y lo único que yo veo con respecto a todo el tema de neuromarketing es que las técnicas que estamos utilizando para medir son bastante inconexas. Por ejemplo, el striking, que es una de las técnicas que más se utilizan, las famosas gafitas que va mirando tal. Bueno, sí, es verdad que nos va a dar una visión muy importante de qué es lo que más llama la atención, pero en el fondo no nos estamos comportando un poco como los monus rexus esos que eligen el candidato, un poco, ¿no? Eh, Sí, bueno, nos va a dar una información. Yo creo que deberíamos combinarlo con otras medidas mucho más efectivas y mucho más directas, como por ejemplo el encefalograma en movimiento, que lo hay, ya hay técnicas para poder hacer sistemas de EGG portátiles y, por supuesto, sin lugar a dudas, algo que nos ha abierto la mente en los últimos 20 años a la neurociencia, que es la resonancia magnética funcional, donde Mm. estamos viendo con total claridad dónde se dirige la sangre, por tanto los nutrientes, a qué estructuras del cerebro concretas se están produciendo en esas reacciones. Entonces yo creo que este neuromarketing tiene un gran futuro, pero hay una discrepancia muy importante entre el trabajo de campo y el trabajo de laboratorio. Mm. Y esa franja intermedia es la que, desde un punto de vista no crítico, sino de futuras direcciones de investigación, es el que tenemos que cubrir, porque ahí es donde realmente se está cociendo el bacalao, como se dice, bueno, el bacalao, para decirlo bien, es donde se está cociendo el bacalao, ¿no? Lo que es solamente información de e-striking está muy bien, nos puede dar información de qué es lo que llama la atención, pero esto no quiere decir que el sujeto se vea atraído por ello. No, Atraído sí, desde el punto de definitivamente. vista de querer adquirirlo, sino que simplemente llama su atención, pero es que puede llamar su atención por el color, por la textura, por la diferenciación dentro de un entorno donde todos los demás elementos tienen otra forma, otro color o otra consistencia, ¿no? Y nuestro cerebro tiene una enorme habilidad para detectar patrones. Por tanto, en el momento en que algo se sale del patrón, va a llamar la atención de nuestro Mm. cerebro, porque va a querer comprender por qué no está dentro de su patrón general. Pero esto no quiere decir que yo vaya a adquirir ese producto. Total. Para poder confirmar esta idea, necesitaríamos un apoyo más de la neurociencia más compacta, que es aquella que nos va a dar información de cuáles son las ondas cerebrales que realmente se están activando en ese momento o qué estructuras del cerebro son las que están actuando cuando ve ese producto. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho trabajo por hacer, creo que hay mucha investigación que acotar, pero también creo que indudablemente es tentador especular con que lo mismo que observamos en la alta competición deportiva o en los entornos políticos o sociales económicos, nos lo vamos a encontrar también en la adquisición de productos y en el interés del consumidor por un producto concreto, ¿no? Si no, es imposible explicar por qué nos vamos al McDonald's con lo malo que está eso, por favor. Lo siento, yo por acá no soy fan de McDonald's. Sé que no se nota, pero prefiero comer en otro lado antes que McDonald's. Claro. Tampoco entiendo por qué la gente va a McDonald's. Y te cuesta lo mismo al final. Sí. Te va a salvar de tu amigo de toda la vida abajo en el barrio y te hace unos boquerones fritos con una cerveza y están buenísimos. Y te cuesta casi más barato que una cheeseburger de doble No, con queso. olvídate. Antes decía, no, es que McDonald's era barato. No es barato. $8 por No, una Big Mac no es barato. ¿En qué universo eso es barato? Yo puedo. Le agrego $2 más y me compro una hamburguesa en una hamburguesería que sé que es casera, que te la aplastan. Eso. De hecho, aquellos que vienen, que no conozcan Santiago y vengan a Santiago, les recomiendo el Honesto Mike. El Honesto Mike, vengan, aquí hay una hamburguesa, pero hamburguesa.
hamburguesa, ¿sí? Así que nada que McDonald's con sabor a cartón, no, hamburguesas de carne. Así que, honesto Mike, se las dejo ahí. Oye, Manuel, yo te quiero dar gracias por tu tiempo, por la buena onda y por estar acá. Gracias sé que estás muy ocupado en esta temporada, así que feliz de que haya podido tener un espacio para poder conversar conmigo y en negocios de otro planeta. Hombre, un placer siempre estar con vosotros y lo que te digo, te deseo lo mejor en el futuro. Haces un trabajo extraordinario de divulgación. Te sigo y me parece que hace falta mucho trabajo de divulgación, no solamente en neuromarketing, sino también en muchas otras facetas de la ciencia, en un momento en donde el negacionismo científico se está afianzando con mucha fuerza Mm. como una de las mayores tendencias, ¿no? Yo a esto le llamo la revolución de los imbéciles. Y tengo como 3 comentarios en mi cerebro, pero no quiero echar abajo el podcast o que me lo baneen en alguna plataforma, así que me lo voy a reservar. Pero tenemos un presidente así, en Chile. En fin, ¿de qué estamos hablando? Muchas gracias por estar conectado en este capítulo de Negocio de Otro Planeta. Espero les haya gustado y hayan aprendido muchísimo y espero lo compartan para que más personas puedan tener un negocio de otro planeta. Gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente capítulo de esta serie de neuromarketing. Chao, chao.